Me quedé al pie de las escaleras con una manta doblada en los brazos, mientras el sonido de los pasos de Miguel se desvanecía arriba. Ni siquiera miró hacia atrás. Solo duerme en el suelo esta noche, mamá. Ya veremos qué hacemos después. Eso fue lo que dijo. Como si nada, como si me estuviera pidiendo que comprara 1 litro de leche, sin malicia, sin veneno, solo conveniencia. Sus palabras no fueron crueles. Ese era el problema. Eran normales, casi suaves. Y eso las hacía peores. Miré el suelo de madera bajo mis pies. Conocía cada tabla que crujía en esa casa. La había recorrido descalza en las mañanas tempranas, preparando café antes de que alguien más despertara, arreglando los cojines que dejaban tirados como si fueran servilletas de papel. Había limpiado esa cocina, doblado las servilletas de lino de Sofía, repuesto el jabón de platos con mi propia bolsa de compras sin decir una palabra. Esta era la casa que ayudé a comprar. Vendí mi departamento en Querétaro para cubrir el enganche y algunos meses de hipoteca cuando las comisiones de Miguel se vinieron abajo. Nadie me lo pidió. Lo hice porque eso hacen las madres, o al menos eso me decía a mí misma. Caminé lentamente hacia el armario del pasillo y saqué la bolsa de dormir, la vieja roja, que usábamos en los campamentos cuando Miguel era pequeño. En ese entonces, él insistía en unir su bolsa con la mía solo para dormirse tomándome de la mano. Me decía que yo era la mujer más valiente del mundo. Extendí la bolsa junto a la mesa de centro, la que siempre me pedía que limpiara con limpiavidrios antes de que llegaran sus clientes. Me senté con las piernas cruzadas y miré alrededor de la sala. Las luces de arriba se apagaron. Se estaban preparando para dormir. La risa de Camila se filtró débilmente por las rejillas de ventilación. Deslicé las piernas dentro de la bolsa y subí el cierre. El suelo de madera se sentía como invierno bajo mi cuerpo y, desde la cocina, el zumbido del refrigerador me hacía compañía. Lo escuché mientras mis dedos recorrían las costuras gastadas de la bolsa de dormir. Cerré los ojos, presioné la palma contra el suelo y tomé una decisión. Desperté con el cuerpo adolorido. El hombro me dolía por la forma en que me había acurrucado para esquivar la pata de la mesa. La manta se había deslizado durante la noche y mis pies estaban fríos. Me quedé un momento ahí todavía dentro de la bolsa de dormir, escuchando cómo la casa comenzaba a despertar. Las tuberías traqueteaban, pasos suaves resonaban arriba. Nadie notó que estaba despierta. Me levanté antes de que bajaran. Doblé la bolsa, la guardé con cuidado en el armario del pasillo. Acomodé los cojines del sofá, aunque no los había usado. En la cocina puse la tetera y preparé café fuerte como le gustaba a Miguel. No necesitaba preguntar. Había estado preparando su café desde que tenía 12 años. Bajaron eventualmente hablando de los planes de Sofía para un brunch, apenas deteniéndose al pasar junto a mí. «Buenos días», dije en voz baja. Miguel asintió. Sofía no. Tomé mi taza y me senté en el extremo de la mesa bebiendo en silencio. Esa se volvió la rutina. Cociné comidas, pero no comía con ellos a menos que me invitaran. Limpié baños sin que nadie me lo agradeciera. Doblé toallas con las esquinas alineadas como si fueran páginas de un libro. Repuse la despensa, dejé pequeños sobres con dinero en el cajón marcado como fondo de la casa. Y cada noche, cuando extendía la bolsa de dormir, otra vez, me convencía de que era temporal, que solo necesitaban espacio, que estaba ayudando. Pero ayudar empezó a sentirse como desvanecerme. Antes era parte del ruido los gritos de risa de Camila, la voz estruendosa de Miguel, en sus llamadas el tintineo de las joyas de Sofía. Ahora era el silencio entre ellos, cortés, presente, innecesaria. Una noche escuché a Sofía hablando por teléfono con una amiga. «Oh, solo está quedándose con nosotros por un tiempo. La mamá de Miguel sí ayuda bastante.
Casi siempre está en lo suyo. Una pausa. Luego una risa. No es un amor. Como música de fondo, ¿sabes? Estaba en el fregadero con las manos aún húmedas de lavar los platos. Miré las burbujas deslizarse por el desagüe. Música de fondo. Esa noche quité los cojines del sofá y limpié el polvo detrás de ellos. La fina capa de polvo en mis dedos me resultó familiar. Junté las palmas frotando el polvo en silencio. Luego cerré la bolsa de dormir y la llevé al armario. Pero esta vez no la guardé. La colgué al hombro y abrí la puerta principal. La mañana era gris, pero tranquila. Caminé lentamente, aún con la bolsa de dormir en los brazos desde la noche anterior. No había dormido. Mi cuerpo tal vez sí, pero no el resto de mí. Doblé la esquina junto a los arbustos y la vi a 2 casas de distancia un letrero de madera agrietado clavado en el suelo. Se vende por el dueño. El césped estaba descuidado. Una persiana colgaba torcida a un lado, pero el porche se veía firme. Algo en él me hizo detenerme. Crucé la calle sin pensarlo. Subí por el sendero. La casa tenía una especie de silencio extraño, no el que viene del abandono, sino el que espera pacientemente, como si hubiera pasado por algo y aún estuviera en pie. Eso me gustó. Anoté el número del letrero en la parte trasera de un recibo de supermercado y llamé en cuanto llegué a casa. La mujer que respondió tenía una voz clara y alegre. Beatriz Kerr. Dijo que la propiedad era una venta de herencia, llevaba meses en el limbo. El dueño había fallecido y los nietos no la querían. Habían bajado el precio 2 veces. Necesita trabajo, me advirtió. No me importa, le dije. Hizo una pausa. ¿Estás buscando algo para remodelar y vender? No respondí. Busco un lugar donde pueda respirar. Nos encontramos a la mañana siguiente. Ella trajo las llaves y yo llevé un cuaderno lleno de números y notas que no había dejado que Miguel viera. Lo último de mi pensión. Una cuenta de ahorros discreta que había mantenido guardada después de vender mi departamento. No era suficiente para algo lujoso, pero sí para un comienzo. Recorrí cada habitación lentamente. Papel tapiz despegado, linóleo, agrietado, una estufa vieja que olía a óxido. Y aún así, sentí que algo se asentaba en mí como un suspiro que no había dado en años. La quiero, dije. Beatriz levantó la vista de su portapapeles. ¿No quieres pensarlo un poco más? No dije de nuevo más suave. Esta casa ya sabe que vengo. Esa noche me senté en la mesa de Miguel doblando toallas mientras él hablaba de un cliente. Mi mente ya no estaba en esa casa. Estaba a 2 puertas de distancia dibujando planos en la oscuridad. La primera mañana salí de la casa antes de que alguien se moviera. Las calles aún estaban oscuras. El aire húmedo, con ese frío tranquilo de Guadalajara. Pasé por la reja a 2 casas de distancia, con un termo de café en la mano, y abrí la puerta principal, con la llave que Beatriz había dejado en un sobre bajo el tapete. Rafael llegó 5 minutos después, con su camioneta zumbando y su caja de herramientas traqueteando. Asintió una vez y se puso a trabajar sin charlas innecesarias. Eso me gustó de él. No preguntó por qué una mujer de casi 70 años quería lijar sus propios pisos o instalar sus propios tiradores de gabinetes. Solo me mostró cómo hacerlo cuando se lo pedí. La casa era ruidosa, como lo son los lugares abandonados secos en las tuberías, crujidos en las vigas, susurros bajo el suelo. Pero nada de eso me molestaba. Cada pasada del lijador, cada parche de yeso, se sentía como si algo volviera a la vida. No solo la casa. Tal vez yo también. Pinté la habitación más pequeña primero. Un verde suave. Me recordaba a los azulejos del baño en la casa que Tomás y yo alquilamos al principio. Elegí herrajes de latón cepillado para los gabinetes del tipo
que Sofía habría llamado pasado de moda. No me importó. Era mío. Escogí una lámpara en forma de flor para el pasillo. Proyectaba anillos dorados en el techo cuando el sol la iluminaba justo. Cada día llegaba a casa a tiempo para revolver sopa o doblar los pijamas de Camila. Me limpiaba las motas de pintura de los nudillos y sonreía durante la cena. Miguel no notaba la tierra bajo mis uñas. Sofía no veía los pequeños moretones que florecían en mis muñecas por cargar madera. Ellos hablaban de encimeras e invitaciones a brunch. Yo asentía en los momentos correctos. Por las noches me acurrucaba en el suelo otra vez, pero ahora mis sueños olían a yeso fresco y a brillantador de limón. Dibujé un plano para la cocina en la parte trasera de una lista de compras. A la mañana siguiente lo guardé en mi bolsillo junto con una cinta métrica y salí de nuevo antes de que la casa despertara. Para el final de la segunda semana ya había elegido azulejos para el baño y una llave en forma de cisne. Desperté antes del sol, antes de los pájaros, antes de que el mundo tuviera algo que decir. Me moví sin hacer ruido, como había aprendido a hacer en esa casa silenciosa, cuidadosa temporal. Doblé la bolsa de dormir lentamente, alisando las arrugas con las palmas. Luego la enrollé bien y la deslicé en su vieja correa de lona, la que Miguel una vez garabateó con dinosaurios, usando un marcador permanente. El resto de mis cosas ya las había movido poco a poco en silencio. Un suéter por aquí, una sartén por allá, mis tazas de té, mi foto de Tomás, la del festival de verano, donde su sonrisa parecía demasiado grande para su rostro. Las había llevado cuando nadie miraba entre fregadas y dobleces. Nadie lo notó, nadie preguntó. Esa mañana solo quedaban 2 bolsas mi ropa y una pequeña caja de cartas. Cerré la maleta, levanté la caja y las coloqué junto a la puerta. En la cocina, el refrigerador zumbaba con su ritmo habitual. Tomé el bloc de notas cerca del teléfono, arranqué un cuadrado amarillo y escribí con letras pequeñas y uniformes: he encontrado mi propio lugar. No necesitaré el suelo. Pegué la nota en la encimera, justo al lado del azucarero, que a Sofía le gustaba mantener perfectamente centrado. No me quedé a mirar. Afuera, el aire frío me recibió como un viejo amigo. Caminé por la calle, con la bolsa golpeando suavemente contra mi pierna. Las llaves de la nueva casa estaban cálidas en mi bolsillo. En el porche me detuve solo para exhalar. Abrí la puerta, entré y la cerré detrás de mí. No hubo sonido que me siguiera. Más tarde esa mañana mi teléfono vibró con el nombre de Miguel. Una vez. 2. Luego otra. Lo puse boca abajo en la encimera y enjuagué una taza astillada de la caja. Preparé una taza de té y me quedé junto a la ventana, mientras la tetera silbaba hasta vaciarse. A través de la cerca, las cortinas de su casa se movieron. No miré mucho tiempo. Los azulejos bajo mis pies eran irregulares y sonreí mientras cambiaba el peso de mi cuerpo. Esa tarde llamé a Elena de la compañía de paisajismo. Elena llegó temprano, con un portapapeles en la mano, el cabello recogido como alguien que va en serio. Recorrió el perímetro de mi patio trasero lentamente, deteniéndose de vez en cuando para anotar algo. La seguí con mi té en la mano, imaginando cómo se vería el agua bajo el sol de la tarde. Quiero algo tranquilo, le dije, pero que mire hacia esa ventana de la cocina. Señalé hacia la casa de al lado, la de Miguel. Ella alzó una ceja, pero no dijo nada, solo asintió y tomó otra nota. La construcción comenzó el lunes siguiente. La retroexcavadora llegó a las 8:52 de la mañana y para las 9:15 las máquinas ya estaban a todo lo que daban. La primera vez que la perforadora tocó la tierra, las vibraciones hicieron temblar la cucharita en mi taza. No me inmuté, solo me senté en el porche y observé.
Los trabajadores reían, gritaban instrucciones, cargaban cubetas y tablas por el patio como si siempre hubieran pertenecido ahí. Eran ruidosos, pero no de mala manera. El tipo de ruido que significa que algo se está construyendo en lugar de quitarse. En algún momento vi la silueta de Sofía detrás de las persianas de la cocina. Las separó con 2 dedos y miró. Miguel apareció a su lado, entrecerrando los ojos. Ninguno salió. No saludé. Solo levanté mi taza a los labios y di un sorbo largo. Cada día la forma tomaba más cuerpo, bordes enmarcados, varillas lisas, líneas de agua escondidas bajo la tierra. Para el miércoles ya podía verlo una alberca ovalada, una cascada tranquila, luces suaves bajo la superficie. Nada ostentoso, nada grandioso, pero completamente mío. El capataz me preguntó si quería un trampolín. Negué con la cabeza. Solo el sonido del agua. Algo suave, algo constante. La instalación de la cascada estaba programada para el viernes. Esa noche saqué una de las viejas sillas de jardín que había traído de mi departamento y me senté bajo la tenue luz del porche con los pies descalzos sobre el ladrillo fresco. El olor a arcilla y cemento flotaba a mi alrededor. Escuché la voz de Camila débilmente a través de una ventana abierta arriba, preguntando si podrían nadar pronto. Sonreí y tomé nota mental de preguntarle a Rafael por una cerca. Llegó cerca del mediodía, sosteniendo una bandeja de galletas envuelta en plástico del supermercado, espolvoreadas con azúcar desiguales, aún sudando a través del empaque. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Parecía sorprendido, como si no hubiera pensado que respondería. Pensé que te gustaría algo dulce, dijo. Su voz era ligera, como si estuviéramos fingiendo que era una visita casual, como si no hubiera ignorado el mensaje que escribí en silencio durante meses. Me hice a un lado y lo dejé pasar. Nos quedamos cerca de la alberca, ahora bordeada de azulejos nuevos, con la cascada recién instalada. El aire estaba pesado, con el olor a cemento húmedo y piedra calentada por el sol. Las galletas se hundían un poco en su agarre. Podrías haber dicho algo, ofreció. No estaba enojado. Tampoco se disculpó, solo lo dejó pasar como todo lo demás. Mantuve los ojos en la alberca. Lo hice, dije, cada noche en tu suelo. Solo que no me escuchaste. Cambió el peso de un pie al otro. Por un segundo pareció el niño que solía recoger en la enfermería cuando le dolía el estómago, confundido, callado, esperando que yo arreglara algo. Pero ya no estaba aquí para arreglar nada. No quería que te sintieras fuera de lugar, murmuró. No querías que sintiera nada en absoluto, respondí. Nos quedamos ahí, mientras la cascada se encendía, por primera vez un suave murmullo de agua deslizándose sobre piedra lisa. Era un sonido que no exigía atención, pero tampoco se escondía. Miró hacia ella parpadeando bajo la luz del sol. «Se ve bonita», dijo casi demasiado bajo para que lo oyera. Asentí, pero no hablé. No se movió para sentarse. No le pedí que se quedara. Se dio la vuelta después de unos momentos, caminando de regreso a su casa sin otra palabra. Lo vi irse todavía sosteniendo las galletas. El agua corría constante detrás de mí, mientras entraba y ponía la tetera a hervir. La primera vez que apareció Luna, solo quería saber el nombre de la enredadera que crecía sobre mi cerca. Llevaba una mochila con una correa rota y tenía manchas de tinta en las manos. ¿Es eso, Clemátide?, preguntó, entrecerrando los ojos hacia las flores. Flor de otoño, le dije. Florece tarde, pero vale la espera. Asintió como si eso significara algo más que botánica. La semana siguiente regresó con una hoja de ejercicios de matemáticas. «Tú eras enfermera, ¿verdad?», preguntó. «Pensé que probablemente eres buena con los números». Estaba oxidada, pero lo resolvimos juntas en la mesa del porche.
Se disculpó por su letra. Le dije que la mía solía ser peor, hasta que comencé a registrar las dosis de los pacientes. Eso la hizo reír. Después de eso, empezó a venir solo para sentarse. Yo preparaba té. Ella traía galletas de la tienda de la esquina y hablábamos de lo que flotaba en el aire entre nosotras, sus libros favoritos, los malos chistes de mi difunto esposo, la forma en que las personas te olvidan antes de que se den cuenta de que te dejaron atrás. Una tarde levantó la vista de su taza y dijo: «Sabes, eres como una banca en el parque. La gente no se da cuenta de que la necesita hasta que está cansada». Sonreí. Me lo quedo. Desde entonces empezó a llamarme Doña Odilia, como si fuera algo natural, como si siempre hubiera estado aquí, esperando a ser nombrada como corresponde. No había escuchado mi nombre dicho con tanto cariño en mucho tiempo. Se quedaba más tiempo cada vez. A veces traía su cuaderno de dibujo y me pedía que viera sus bocetos. Otras veces solo hablaba mientras yo regaba las hierbas. Me ayudó a repintar una caja de flores sin que se lo pidiera. Dijo que le gustaba cómo se veían las cosas cuando sentían que pertenecían a algún lugar. Una noche, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, se recostó en la silla del porche y suspiró. «Me gusta estar aquí», dijo. Asentí rellenando su taza. Dentro de la casa, la tetera se apagó de nuevo y noté que no me estremecí ante el sonido. El sobre estaba cuidadosamente metido en mi buzón, con mi nombre escrito al frente, en la caligrafía cuidadosa y curva de Camila. Sin dirección de remitente, solo una calcomanía de mariposa en la solapa. Lo llevé al porche. Con mi té dejé la taza en la mesa y lo abrí lentamente, como si pudiera desvanecerse si me movía demasiado rápido. Dentro había una sola hoja de papel azul pálido, con los bordes ligeramente deshilachados, como si la hubieran doblado y desdoblado más de una vez. Su letra era grande, como si no quisiera que me perdiera ni una palabra. «Querida abuela», comenzaba. «Sé que mamá dijo que no escribiera, pero quise hacerlo de todos modos. Te extraño. Extraño tus hot cakes y la forma en que siempre tarareas cuando doblas la ropa. La casa se siente diferente sin ti. Está demasiado silenciosa, pero no de una manera tranquila». Hice una pausa, mis dedos temblaron ligeramente y seguí leyendo. «Escuché a mamá y papá hablar de ti. Piensan que estás siendo dramática, pero yo no. Creo que eres valiente. Me enseñaste cómo se ve la dignidad, incluso cuando es silenciosa, especialmente cuando es silenciosa. Cuando crezca quiero ser como tú. Con cariño, Camila». Lo leí de nuevo más despacio la segunda vez. Mis ojos se nublaron a la mitad y los dejé. No intenté detener las lágrimas esta vez. No eran pesadas ni amargas, solo llenas, como si algo dentro de mí hubiera estado esperando años para derramarse suavemente. Sostuve la carta contra mi pecho y me recosté en la silla del porche, dejando que las palabras se asentaran donde antes vivía el dolor. La alberca detrás de mí captaba el sol tardío, proyectando destellos de luz contra los cristales de las ventanas. El sonido de la cascada era suave, pero constante, un ritmo que ya no necesitaba explicar. Doblé la carta con cuidado, la alicé y la deslicé entre las páginas de un libro que tenía en la mesa, algo para encontrar de nuevo más tarde algo digno de releer. Cuando levanté la vista, Luna venía por el sendero con 2 tazas y un cuaderno de dibujo nuevo bajo el brazo. Me senté descalza al borde de la alberca, con las piedras aún cálidas por el sol. El cielo era de un lavanda suave, del tipo que te hace respirar más profundo sin darte cuenta. El agua brillaba, atrapando la luz de una manera que la hacía parecer viva. Metí los dedos de los pies y dejé que la calma se extendiera por mis extremidades.
El té a mi lado se había enfriado, pero no me importó. No lo tomaba por el calor, solo me gustaba la sensación de la taza en mis manos, su firmeza. A través de las rendijas de la cerca vi movimiento en la ventana de Miguel. Estaba ahí con los brazos cruzados, los ojos fijos en mi patio, como si no supiera qué hacer con él, o conmigo. Por un momento pensé que podría salir, pero no lo hizo. Solo miró. Levanté la mano lenta y firme. No un saludo para llamarlo, solo un gesto para decir, te veo. No me escondo. No devolvió el saludo. Se dio la vuelta después de unos segundos y yo también hacia el agua, la luz, el aroma a romero que llegaba desde el jardín. Había pasado tantos años encogiéndome para encajar en la comodidad de los demás, mordiéndome la lengua, tragándome el cansancio, haciendo espacio sin pedir nada a cambio. Pero aquí, en este pequeño patio, con mis manos callosas y mis azulejos desiguales, no me sentía pequeña, no me sentía borrada. El silencio ya no dolía. Me abrazaba como una colcha bien gastada, cosida con horas de trabajo que nadie más había visto. La risa de Luna resonó débilmente desde la entrada de la casa. Estaba intentando aprender a andar en mi vieja bicicleta. Sonreí ya imaginándola tambaleándose por la banqueta. Tomé otro sorbo de té, ahora tibio, y me recosté contra la silla. Al otro lado del patio, la cascada susurraba su canción constante, y en algún lugar dentro de mí algo floreció.